Así que yo me despido. Listo. Dos, cámara, acción, entonces, pues, querida Evelyn. Así, listo. Chao. Queridos colegas, qué rico verlos, trabajadores de la cultura, las artes y el patrimonio regional. Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, reiterándole la bienvenida de esta oportunidad, en que más que un seminario es una invitación al diálogo. Nuestra principal misión es poder sistematizar algunas informaciones temáticas de forma tal de que podamos entregar algunos secretos de cocina y sobre todo de que entre buenos cocineros podamos hacer un MasterChef entre todos e intercambiar nuestras propias experiencias desde la diversidad de las artes que el día de hoy han sido convocadas, la diversidad multicultural de nuestros territorios, costa, desierto, pampa, oasis y altiplano, una región multiétnica, y bueno, esta primera etapa está orientada precisamente a mirar el mundo de la cultura desde una perspectiva orgánica, sistemática, que va mucho más allá de una visión en particular que por lo general asumimos al empoderarnos de un rol territorial como gestores, como trabajadores de la cultura. En tal sentido, y ya, si bien es cierto, ya me presentaron formalmente, Edgardo Solís Núñez, administrador público, magíster en gestión de empresas e instituciones culturales de la Universidad de Barcelona, España, con 10 años trabajando en más de 10 años trabajando en la Corporación Cultural de Antofagasta, en el área de administración, gestión, proyectos, recursos humanos, y desde hace ya un año y medio, docente de la carrera de música de la Universidad de Antofagasta, en la cátedra de proyectos artísticos y culturales. Lo que yo les voy a compartir el día de hoy, y les insisto, más que compartir es ir generando un diálogo, es precisamente el trabajo que desarrollamos en el primer semestre con los alumnos de la carrera de música, en este caso de tercer año, y que dice relación con situarlos dentro del espacio territorial y cómo los agentes culturales, es decir, nosotros como trabajadores de la cultura, nos situamos y podemos desarrollar diferentes acciones dentro del territorio. Y cómo nos vamos vinculando con la institucionalidad pública y privada. Esto fue concebido, esta presentación, en base a lo que se hace referencia a la segunda unidad 2 del primer semestre de los alumnos de música en la cátedra de proyectos artísticos y culturales. Porque tiene dos objetivos de aprendizaje claros, que en el caso nuestro están orientados a abrir la perspectiva, ampliar el marco visual que nosotros utilizamos al momento de gestionar en el mundo de la administración pública, en el mundo empresarial, en el mundo de la sociedad civil, que es precisamente entender la encadenación sistémica que los agentes culturales tienen dentro de un territorio. ¿Para qué? Para que finalmente podamos evidenciar que el Estado, la sociedad civil, tiene múltiples expresiones y que ojalá estas fueran múltiples para nosotros, a fin de poder tener la mayor cantidad de alternativas para poder interactuar y apalancar recursos, financiamiento, gestión, colaboración, generación de valor compartido al momento de ejecutar o llevar adelante las actividades de nuestras organizaciones. Por lo tanto, nosotros comenzamos definiendo qué son los agentes culturales, que no son más que los actores sociales que dan vida política cultural a un territorio. Son el tejido social. Son quienes adelante llevan financiando, patrocinando, auspiciando, animando, administrando, mediando las acciones de gestión cultural, entendido siempre la cultura como un vehículo de transformación social y como una instancia
en que se invita a la audiencia, al espectador, a vivir una experiencia. Por cuanto nosotros, como trabajadores de la cultura, estamos al servicio de la sociedad. Somos transformadores sociales, somos una herramienta esencial para toda comunidad, para toda sociedad, en pos del mejoramiento de su calidad de vida. Somos calidad de vida per se. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de agentes culturales, esto como introducción, estamos hablando de personas que analizan e interpretan la realidad y la transforman, que pueden leer el territorio, porque son sensación y emoción viva al poder detectar sus problemas, sus demandas, sus necesidades. Un actor, un agente cultural, per se es participación ciudadana. Y en ese rol de ser un vehículo, un instrumento de transformación, de cambio social, está llamado a estructurar y a construir estas demandas desde los territorios. Por lo tanto, son agentes de cambio, agentes de cultura, agentes de cambio social y de calidad de vida. Dentro de esta lógica de la sistematización que les voy a presentar el día de hoy, que nos va a reunir tanto el día de hoy como el día de mañana, viendo los agentes culturales, la propuesta es clasificarlos desde tres miradas. Primero, la administración pública, per se, el Estado. En segundo lugar, la sociedad civil, el tercer sector de la economía, donde podemos encontrar fundaciones, asociaciones, organizaciones comunitarias, clubes deportivos, sindicatos, asociaciones gremiales, entre otras, y el mundo de las instituciones privadas, es decir, las empresas. Pero también entendiendo en este sector los emprendimientos sociales y culturales, que van de la mano con la conformación de personas jurídicas con fines de lucros, empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, entre otras, que por lo general están ligadas al ámbito de la producción de eventos o a la venta de servicios dentro de este clúster, de este encadenamiento cultural. Estos tres ámbitos, estos tres sectores conviven, conversan y también están orientados a la generación de valor compartido. Pues bien, antes de entrar al mundo de la administración pública, que es un mundo un poco más árido, desértico, de mucha norma, de burocracia en el buen sentido de la palabra, tenemos que entender que todo este gran engranaje de actores se encuentra regido por normas. Y estas normas están definidas por el concepto de ordenamiento jurídico, que no es más que un pacto social. Son las normas que la sociedad en un territorio determinado se determina, se establecen en un lugar y época definido para regirse, para tener un orden en pos del progreso y el desarrollo. En este sentido, nos vamos a una teoría positivista de la estructura del Estado y que es recogido por alguien que los estudiantes de Derecho y de Administración Pública tienen una relación de amor-odio, que es Hans Kelsen. Hans Kelsen, austriaco, que nos presenta la primera estructura del Estado en torno a las normas vigentes. Y aquí nos metemos en un tema en boga. ¿Cuál es la norma fundamental de todo territorio, de grupo, de toda sociedad que se organiza? Es la norma primaria originaria, la Constitución, a través de la cual todas las normas que existen en un territorio y que rigen nuestro comportamiento, nuestros derechos, deberes y obligaciones, están definidas por este concepto de la supremacía constitucional, que nace de un órgano constituyente, diferentes vertientes para un mismo fin, es decir, asamblea constituyente, convención constitucional, miles de nombres, estados generales, como fue en la Revolución Francesa, convención nacional, como fue en el caso de Estados Unidos, con los padres fundadores, con la independencia de Estados Unidos en el 1778. Por lo tanto, estamos hablando de diferentes vertientes que llegan todas a un mismo documento, a un mismo pacto social que recoge el sentir de una sociedad en pos a cómo quiere organizarse y a cómo quiere vislumbrar
esa visión de futuro. Por lo tanto, es una forma expresa de los mecanismos, de la forma en las cuales nosotros nos vamos a organizar y los principios y valores por los cuales nos vamos a regir. Esta Constitución, esta institución jurídica constitucional, es una ley suprema, por lo tanto, es la que tiene la máxima jerarquía. Todas las normas dependen de ella, deben conversar con ella, deben tener una coherencia con lo que sus principios, valores y la orgánica que ella presenta establece para ese Estado en particular, para esa república, para esa monarquía constitucional que se da un pacto social. Por lo tanto, la Constitución política es la madre de la ley. Y la ley no es más que, de acuerdo a la definición del Código Civil, es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, es decir, la ley está en completa concordancia y coherencia con lo que establece la Constitución, manda, prohíbe y permite. La ley define conductas que se pueden exigir, establece derechos, consagra derechos, establece deberes y establece las formas como se pueden hacer efectivas las obligaciones. Este marco jurídico es el que nosotros nos empezamos a mover. Porque si nosotros pensamos desde la Constitución Política de la República hasta la firma de un convenio para ejecutar un proyecto, FONDART, FNDR, estamos adscritos a normas de cumplimiento, que en la mayor y menor medida que nosotros las manejemos, podremos desarrollar nuestras inquietudes y acciones en pos de una gestión cultural sustentable, exitosa. Por lo tanto, una vez hecho esta primera introducción al mundo de la institucionalidad cultural chilena, debemos centrarnos en nuestro paraguas, la Constitución política, que establece derechos y deberes. Es bastante escuálida, a decir verdad, la Constitución política de la República de Chile vigente con respecto a los derechos de acceso a cultura, con respecto a su relación con el mundo cultural. Es casi de rebote. No hay nada explícito, salvo, lo vamos a ver en la próxima lámina, pero que sigue teniendo un espíritu comercial, sigue teniendo un espíritu privatista. Nosotros podemos fundamentar los derechos y deberes del mundo cultural en tres grandes principios, garantías del derecho y las mujeres, del derecho del hombre y de las mujeres, que dice relación con la libertad de conciencia, con el derecho a la educación y con la libertad de emitir opiniones y la de informar, es decir, la libertad de expresión. Son tres pilares que están presentes en el artículo 19 de la Constitución Política de la República vigente, pero que de rebote, es decir, de forma coyuntural, logran asumir un rol para el mundo de la cultura. Por cuanto la única mención que se desarrolla en la actual Constitución dice relación con la libertad de crear y de difundir las artes. Como derecho es una libertad para crear y difundir las artes. Y está enmarcada dentro del derecho de propiedad. Por lo tanto, es una versión materialista, es una versión que está ligada a un bien de consumo, de protección de derechos de autor, tema importante, pero que no se le entrega el suficiente poder, la suficiente injerencia, el suficiente protagonismo como una concepción de herramienta de transformación social y de calidad de vida y de constante búsqueda del bien común. Por lo tanto, nuestra Constitución entiende la cultura como una libertad a través de la creación y la difusión de las artes y de la protección del producto de esa creación, es decir, un bien físico, que en este caso es la creación intelectual, que va de la mano, lo vamos a ver en las próximas clases, con el derecho de propiedad intelectual e industrial.
marcas, derechos de autor. Por lo tanto, siempre estamos viendo una mirada privatista, insisto, una mirada desde el derecho privado y no colectivo de lo que es la cultura. Y simplemente se deja esta libertad, muy parecido a la que acontece con la educación. En la educación solamente se establece libertad de enseñanza y el derecho a los padres de elegir la educación que estimen conveniente para formar a sus hijos. Pero no existen conceptos básicos como igualdad, como calidad, como acceso universal, integración, entre otros, que esperemos que nuestros asambleístas constituyentes puedan llevar próximamente a la escena nacional y definir un nuevo pacto social a nivel de República de Chile. Pues bien, hecho esta, a grosso modo, introducción al mundo de la administración de los agentes culturales, entramos ya de lleno a el trabajo de la administración pública como agente cultural. Uno de los primeros conceptos que es importante tener presente es la gran diferencia que existe entre administrar y gestionar. Si bien pueden sonar idénticos, no son lo mismo. Esto yo lo llevo a la parábola de los talentos que aparece en el libro sagrado de la Biblia. Cuando Cristo le entrega a 3 personas, él cuenta la historia de que existe una persona que busca y le entrega 3, un número determinado, un número determinado de monedas, si no mal no recuerdo, para poder multiplicarlos. En ese sentido, la administración es simplemente ejecutar lo que te dieron. Hace relación con aquella persona que recibió una y devolvió una. Lo que para las personas que trabajan en la administración pública es el gasto perfecto. Te entregaron 1000, tú gastaste 1000. No hiciste nada más que administrar, es decir, utilizar eficiente y eficazmente los recursos que te entregan. No hay valor agregado, no hay transformación, no hay búsqueda de valores compartidos, no hay crecimiento. Te entregaron 100, gastaste 100. A diferencia de la gestión, y por eso es la gran diferencia, gestión cultural, gestión educacional, gestión administrativa, gestión minera, gestión financiera. El gestionar significa generar una utilidad, una rentabilidad, un retorno social en que podemos maximizar lo que nos entregaron. Si nos entregaron 100, generamos 300. Y es ahí la gran diferencia, que muchas veces se lleva a la confusión, con ser un gestor a ser un productor. Un gestor recibe 100 y multiplica, lo multiplica inmediatamente, no lo administra, no gasta, no ejecuta, no se queda solamente en el resultado de ser eficiente con lo que te entregaron, sino que busca generar esta maximización, este crecimiento. Por lo tanto, la gestión cultural no es hacer eventos, es trascender. Y esa es la invitación, y trascender de diferentes prismas y diferentes miradas, que pueden estar desde la dirección, desde la coordinación, desde la planificación, desde la evaluación, seguimiento, desde la ejecución, desde la investigación, animación sociocultural, mediación cultural, puesta en valor del patrimonio. Nosotros siempre estamos buscando fomentar el ejercicio de derechos. Nosotros no nos podemos quedar con administrar, porque somos gestores culturales, porque somos trabajadores de la cultura. Nosotros siempre estamos buscando proyectar algo más, transformar la sociedad, generar un espacio donde la audiencia viva una experiencia única, motivar. Por lo tanto, la gestión cultural implica siempre maximizar lo que nos han entregado en base a un trabajo colaborativo. En ese sentido, todos los caminos llevan a Roma, cualquiera de las formas en las cuales nosotros nos organicemos o ejecutemos nuestras labores, siempre va a estar
orientada o debe estar orientada hacia la gestión, ya que con esto vamos a conseguir el bien último, que es el bienestar de las personas, o como decía Aristóteles, la felicidad, que es la máxima expresión de las virtudes en base a la contemplación de la belleza. Y los gestores y artistas, precisamente, rinden culto a la belleza y a la reinterpretación artística del medio. Por lo tanto, nosotros, les insisto, como concepción personal, no somos administradores, somos gestores. Y ser gestor no significa hacer eventos, significa trascender e ir más allá. Ahora bien, la administración pública, como Estado, ha tenido una gran transformación en Chile durante los últimos 20 años, a través de una serie de reformas que se impulsaron en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Se inició un proceso de modernización del Estado. Es decir, el Estado deja de administrar y se le empieza a empujar hacia el concepto de gestión. Es decir, hacer una gestión eficiente, eficaz, en miras de el buen uso de los recursos. Y empiezan a sumarse una serie de instrumentos que son propios del mundo privado, del mundo de la empresa, la planificación, la estrategia. Por lo tanto, ya no solamente nos quedamos con conceptos como organizar y dirigir, sino que se suman otros, como el control, la planificación, la estrategia, la probidad, la transparencia, la universalidad del acceso. Aparecen elementos para quienes han trabajado o tienen contacto con el mundo público, los programas de mejoramiento de gestión, los indicadores, los KPI y otros instrumentos de medición de la eficacia y eficiencia del gasto o de la gestión propiamente. Por lo tanto, se ha generado una ciencia en torno a la administración, de la cual, en los últimos años, el Estado de Chile ha vivido una lenta transformación, sin perjuicio de grandes errores, grandes fallos y grandes escándalos, por cierto. En tal sentido, nosotros tenemos que vislumbrar el Estado, y aquí los llevo a tener una imagen visual, fotográfica de una estructura que reconoce diferentes niveles. A nivel central, la presidencia de la República y sus ministerios y su gabinete. A nivel regional, el intendente y las seremis y direcciones regionales. Y a nivel provincial, las gobernaciones provinciales. Estoy hablando del poder ejecutivo. Aquí no entran las municipalidades, pero sí participan. Vamos a ir por partes. Primero, el poder ejecutivo, la moneda. Piensen en el Palacio de la Moneda y cómo se manifiesta a través del territorio. Presidente de la República, presidenta de la República, la moneda. Ministros. Los ministros, cada uno con su cartera, cada uno con sus objetivos, con sus materias propias, desarrolla políticas, planes, programas y proyectos que se llevan territorialmente a una escala menor, que es, en el caso chileno, descentralizada en el intendente y desconcentrada en el caso del gobierno regional. Por lo tanto, la moneda tiene una expresión en el intendente y en los gobernadores y en los seremis. Y la región tiene una expresión actualmente democrática a través de los consejeros regionales. Ellos son en su conjunto los que administran a nivel regional los recursos de nuestro territorio. No ingresa todavía la municipalidad. Estamos viendo ese edificio blanco de calle San Martín con Prat, la Intendencia Regional, y en el cuarto y quinto piso, el Gobierno Regional de Antofagasta. Por lo tanto, ellos son actores, agentes culturales. Ustedes me van a decir, ¿y cómo?
Ellos ejecutan programas, planes y políticas a través de proyectos o a través de la disposición y el acuerdo de recursos para que los actores culturales del territorio puedan acceder. No es menor. Aquí es donde todos, y digo todos, y me coloco una mirada colectivista, los trabajadores de la cultura debemos, como ciudadanos y como trabajadores de la cultura, estar pendientes de la correcta ejecución del gasto presupuestario o exigir, reivindicar, demandar determinadas preferencias, precedencias con respecto al gasto en cultura. Porque ahí están buena parte de los recursos, independiente de que existen otras fuentes de financiamiento, que veremos más adelante, pero centrados en que son un actor, son un agente cultural, por el hecho de que financian, patrocinan, colaboran. Lo que les señalaba recién, el Poder Ejecutivo tiene una doble función de gobierno y de administración, es decir, tiene una función política y de gestión. Solo existe un solo centro de impulsión política, es que aquí estamos hablando de una verticalidad absoluta. El presidente de la República es el jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración pública. Somos, con la Constitución, un Estado unitario. Somos una república democrática. Por lo tanto, esta dependencia directa siempre va a estar en la figura del presidente de la República. Y a nivel regional, por un tema de coordinación, en la figura del intendente regional y, en el caso de la gestión administrativa, del gobierno regional. Que ahora debemos elegir gobernadores provinciales y consejeros regionales. Es decir, el intendente se libera, más que libera, la región recupera ciertos niveles de autonomía a través de la elección popular de este gobernador provincial que va a encabezar al Consejo Regional. Aquí, lo que les he mencionado siempre de forma gráfica, es mucho más fácil verlo dentro de un organigrama: Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Intendente, en paralelo el Consejo Regional, luego las gobernaciones provinciales, y finalmente, en una forma autónoma, porque no depende del presidente de la República, el gobierno comunal municipalidad. Esto, en suma, es el poder ejecutivo, que está a cargo de la administración y gestión de un territorio. Dentro de esta estructura, ya vimos al intendente, un gobierno regional, como un actor, gestor administrativo de planes, políticas y programas en el ámbito de la cultura. Tenemos que ver el músculo que tiene el poder ejecutivo para trabajar materias, artes, cultura y patrimonio, que es el ministerio. El ministerio, una institución nueva, 2 años aproximadamente de vigencia, antes Consejo de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, mucho antes una dirección del Ministerio de Educación, ha ido con un proceso de modernización, ha ido llevando adelante un proceso de modernización, el cual actualmente le ha permitido constituir 2 subsecretarías, una, la de Cultura, otra del Patrimonio. Es decir, artes, culturas va por una línea, patrimonio va por otra. Y cada una de esas subsecretarías ha acogido en su seno diversas instituciones del ámbito cultural. De esa forma, en la subsecretaría del Patrimonio, que tiene la dirección del Patrimonio, ha acogido instituciones como la dirección de bibliotecas, los museos, entre otras. Y el área de las culturas y de las artes han ido con una línea de potenciar el fomento del arte a nivel nacional. Por lo tanto, para nosotros, quienes trabajamos en el mundo cultural, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, no solo a través de los fondos concursables que se ponen a disposición de la ciudadanía, sino que a través de las múltiples formas de interacción, es un gestor cultural.
Por lo tanto, está llamado a liderar procesos, está llamado a instalar programas, está llamado a ejecutar políticas y entenderse en un espíritu ciudadano y democrático con la comunidad. Es por ello que, tal como señalaba, el ministerio, al igual que el gobierno regional, ejecuta en una planificación que se resume en las políticas nacionales de cultura, entre paréntesis, que son instrumentos de planificación estratégica a 10 años, es decir, con una visión superior al gobierno político de turno en cuanto a determinadas acciones, actividades políticas y planes que hay que ejecutar para desarrollar determinada área de la sociedad, determina directrices estratégicas, establece políticas, orientación, una visión. Y esa visión tiene planes. Y dentro de nuestro mundo podemos encontrar diferentes documentos que recogen el sentir de determinadas artes, de determinados espacios culturales, que generan un programa. Y este programa lleva a proyectos, es decir, las 4P dentro de la planificación estratégica. Una política, es decir, cuál es mi visión, hacia dónde me proyecto, cuál es mi plan, es decir, con antecedentes, de acuerdo a una investigación, a un diagnóstico, a una participación ciudadana potente, estoy estableciendo un plan. Y este plan tiene actividades. Estas actividades responden a un programa. Música, artes escénicas, audiovisual, literatura, suma y sigue una sinnúmero de artes o de expresiones de gestión que tienen sus respectivos programas, y finalmente los proyectos, que generalmente están más hacia el lado de la ciudadanía que de la propia administración pública, ya que se genera una suerte de subcontratación ministerial de la administración pública al generar estas subvenciones, estos concursos. Es decir, uno está concursando para subvencionar. Desde mi perspectiva institucional, es una subcontratación. Por lo tanto, es otro temazo que no vamos a ver en esta oportunidad, que nos lleva a la reflexión de cuál es el modelo de gestión que realmente queremos como trabajadores de la cultura respecto al Estado y a su vinculación con nosotros. Políticas, planes, programas, proyectos. Regreso a los gobiernos regionales, que tal como señalaba es la administración superior de la región, prontamente liderado por un gobernador regional y los consejeros regionales democráticamente electos. Ellos, a nivel regional, definen las 4P, las políticas, planes, programas y proyectos, priorizan los proyectos, abren la oportunidad para que la sociedad civil, el tercer sector, pueda participar de estas convocatorias. Lo más popular, que todas las organizaciones de la sociedad civil echan mano, dice relación con el FNDR 6%, popular 2% cultura, que también tiene variantes en medio ambiente y educación, seguridad ciudadana, adulto mayor y otras dependiendo el territorio, la región donde este se lleve a cabo. Por lo tanto, las principales funciones del gobierno regional ya son más prácticas. Estamos hablando de ordenamiento territorial, el fomento de las actividades productivas y el desarrollo social y cultural. Cosas tan importantes como la planificación del territorio, el fomento productivo, establecer estrategias para determinadas áreas de la industria, el fomento social para el desarrollo de actividades que vayan en pos de la educación. Es decir, el gobierno regional tiene la gran misión de aterrizar esos programas y políticas que están miradas en una mirada macro a nivel nacional a la realidad de cada uno de los territorios de acuerdo a su diversidad y a sus diferentes necesidades.
Cada territorio tiene sus propias necesidades, cada territorio tiene su propia identidad. Por lo tanto, el gobierno regional tiene el deber de conducirlas a través de políticas, planes, programas y proyectos hacia un éxito en la gestión, en el ideal, un éxito en la gestión. Y luego, por otra parte, tenemos otro agente cultural, y que es el más cercano a nosotros, que es la municipalidad. Es autónoma. Vuelvo atrás. Tenemos al Poder Ejecutivo, que se refleja en el presidente de la República, la intendencia, el gobierno regional, políticas, planes, programas, proyectos. Y por otra parte, tenemos a las municipalidades. Son autónomas. Y la importancia que sean autónomas es que son un gobierno con sus propias normativas y que tiene independencia frente al poder ejecutivo del presidente de la República. Es decir, cada municipalidad tiene su propia política, su propio programa, su propio plan y sus propios proyectos, que conversan, se coordinan con la planificación a nivel nacional. Esta expresión administrativa, denominada municipalidad, es diversa y compleja. 345 realidades a nivel nacional. Existen municipios de diversa envergadura, con múltiples necesidades, diversas realidades. Por lo tanto, estamos viendo múltiples exigencias que son asumidas por los gobiernos comunales. Tal como señalaba, son de derecho público, son autónomas, poseen su propio patrimonio, poseen sus propias finalidades, objetivos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos abordando la municipalidad, no solamente estamos viendo el ente político más cercano que tenemos a los ciudadanos, sino que reconocemos en la municipalidad el principal motor del desarrollo de un territorio. Se dio ejemplo claro en la pandemia y en las encuestas ciudadanas. Podrán existir múltiples instituciones dentro del marco democrático chileno que son fuertemente cuestionadas, pero las municipalidades y en muchos casos alcaldes gozan de una alta recepción, popularidad y aceptación por parte de la ciudadanía. Es lo más cercano que tenemos todos. Lo podemos medir, lo podemos tasar, lo podemos evaluar en el día a día, por cuanto las alcaldesas y los alcaldes son los dueños de casa de cada una de las ciudades, de sus territorios. Son los que tienen funciones privativas de suma importancia, como dice relación con la planificación y regulación de una comuna. El plano regulador, independiente de que lo define el gobierno regional, buena parte de eso tiene que ver la municipalidad, de cómo está pensando el desarrollo urbanístico de la ciudad. Ordena el transporte, ve temas como el aseo y el ornato, asume deberes primarios derivados de la descentralización o municipalización de la salud y la educación. En algunas comunas la municipalidad es el único ente al cual un ciudadano puede acceder. Pensemos en comunas o localidades lejanas. Uyahue y su comunidad quechua, lejana, 3 horas del centro poblado más cercano en cuanto a capacidad de servicios públicos disponibles, como Escalama, Colchane, Putre, y otras grandes también que tienen sus propias realidades y necesidades, como Antofagasta, Iquique, Arica, que viven otras urgencias en cuanto a priorización de necesidades. Pero, insisto, la municipalidad es per se
la primera puerta donde el ciudadano, el vecino, golpea la puerta para satisfacer o superar necesidades y urgencias. Y también es el alcalde y la alcaldesa el principal motor de una visión de ciudad, más allá del trabajo que también desarrolla con el Consejo Municipal, pero el alcalde es la visión y el reflejo de una comuna. Por lo tanto, más allá de estas visiones privativas, también tiene compartidas. Y dentro de eso tiene a su disposición una serie de instrumentos que ustedes regularmente los escuchan en el día a día, que para muchos suenan, generan ruido, pero que muchas veces no se aterrizan. La administración municipal es un pequeño país dentro del territorio nacional, por cuanto cuenta con su propio presupuesto. El presupuesto municipal es un instrumento de gestión, no de administración, de gestión, insisto. Hay que multiplicar esos recursos que llegan con retorno social, con calidad de vida, maximizando, colaborando, patrocinando, auspiciando, asociándose, buscando asociatividad. Por lo tanto, independiente de que el presupuesto para quienes están ligados al área de la ingeniería comercial, de la contabilidad, de la administración, es una proyección de gastos, de ingresos y de gastos, una carta Gantt, una programación financiera, es un instrumento de gestión. Es un instrumento que está al servicio del alcalde y su consejo de la municipalidad para poder ir definiendo prioridades, prioridades de inversión y prioridades de gasto. También cuenta con otro instrumento que es de plan, una planificación estratégica, el plan de desarrollo comunal. Que al igual que las empresas cuentan con su plan de desarrollo estratégico a 10 años, a 5 años o a un X momento, dependiendo de la naturaleza y de los objetivos que se proponga esta institución. Estamos pensando que la planificación comunal es un acuerdo de voluntades, donde la participación ciudadana, la participación de todos nosotros es importante para poder abordar 5 grandes aspectos: el desarrollo humano, el desarrollo social, el económico local, ambiental y territorial. Es decir, la comunidad y la autoridad política comunal conversan en pos de esa visión de ciudad. Por eso es tan importante que una ciudad, que una comuna, tenga un plan de desarrollo comunal y lo ejecute y lo lleve a hechos concretos siguiendo esta guía. Por cuanto se entiende que esta planificación nace de un acuerdo social entre la ciudadanía y la autoridad política, alcalde, consejo, a través de un mediador que levanta esta propuesta y que es sancionada por el consejo. Por lo tanto, esta planificación comunal es un conjunto de actividades con determinados ejes, donde la comuna quiere establecer sus acentos para alcanzar determinado éxito en cuanto a políticas, en cuanto a satisfacción de necesidades y de urgencias. Otro instrumento de planificación comunal es el plan regulador. No es menor. No es menor determinar la cantidad de áreas verdes. No es menor determinar dónde va la industria. No es menor dónde va el comercio. No es menor dónde vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Vivienda para construir una villa, una población, un barrio. Por lo tanto, el plan regulador es otro instrumento práctico con el cual cuenta el municipio al momento de desarrollar su actividad político-administrativa. Por otra parte, señalamos que teníamos el presupuesto, teníamos el PLADECO, teníamos el plan de desarrollo urbano, pero también tenemos el Fondo Común Municipal. Esto ya es una mirada más macro, en que todas las municipalidades aportan a un fondo común con algunas preferencias. Las municipalidades más ricas de Chile
aportan un mayor porcentaje, que en este caso son Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, que aportan un 65% de sus ingresos en impuesto territorial, un 55% en patentes comerciales, en la transferencia de vehículos, en la recaudación de multas, en los impuestos fiscales y en aporte fiscal. Es decir, hay 4 comunas a nivel nacional que tienen que aportar entre un 50 a un 65% de sus egresos a este fondo, para que sea distribuido en base a conceptos y usos objetivos y estratégicos a las diferentes comunas. De ahí es tan importante el trabajo que desarrolla la Asociación de Municipalidades o las asociaciones de municipalidades, a decir verdad, a esta época, porque no solamente existe una, y el Congreso y el Ejecutivo a través del el actual Ministerio de Desarrollo Social, ex Ministerio de Planificación, para ir definiendo a través del presupuesto nacional y de este Fondo Común Municipal los recursos que van a llegar directamente a los municipios para costear sus gastos en materia de remuneraciones y costos de operación. Es decir, de este Fondo Común Municipal, las municipalidades pagan la luz, el agua y le pagan a sus funcionarios. Y finalmente, un tema no exento de debate, no exento de sabrosura, de condimento, de sal y pimienta, como son los planes municipales de cultura. A nivel nacional, no existe una directriz respecto a cómo el municipio debe actuar como agente cultural. Eso es una norma general. Existen programas y políticas a nivel central que han incentivado la generación de programas y de acciones concretas para que las municipalidades asuman un rol protagónico y más formal respecto a la acción cultural del territorio. Pero no todas las comunas cuentan con un plan municipal de cultura vigente. Y no todas las municipios cuentan con los recursos o con la voluntad política de implementar acciones a través de instituciones o de agentes culturales dependientes del municipio para llevar adelante esta gestión. Existen esfuerzos a nivel central, a nivel del ministerio, de encauzar esta acción a través del fortalecimiento de las direcciones comunales de cultura o a través de la creación, constitución de corporaciones, fundaciones municipales de cultura. Pero es un trabajo que lleva esfuerzo, lleva tiempo y que en muchos casos aún no tiene resultados visibles porque es cercano. Aún estas prácticas están en el día a día y esperemos que prontamente vayan teniendo un tejido, vayan consolidando una red que permita a las municipalidades asumir un rol protagónico en gestión cultural, no en eventos, en gestión cultural. Es decir, que la municipalidad asuma el rol protagónico como gestor cultural del territorio, como colaborador de los diferentes gestores, artistas, de los diferentes oficios, técnicas y profesiones que están al servicio de la cultura. En tal sentido, modernizar el ámbito municipal, cultural, inyectar mayores recursos, tener una participación ciudadana constante, permite que los agentes culturales de la sociedad civil puedan tener otro espacio donde desarrollarse y donde los centros culturales no sean salas de evento, sino que vivan y vibren gracias a la acción concreta de los artistas y de los trabajadores de la cultura. Y por otra parte, el municipio sea un agente de cambio que permita apalancar recursos, que permita
generar las instancias y los espacios para que los trabajadores de la cultura puedan desarrollar sus actividades, sus gestiones, sus proyectos, sus iniciativas y sus emprendimientos. Por lo tanto, el Plan Municipal de Cultura es otra herramienta con la cual ojalá todos los municipios del país pudieran contar con ella para poder encauzar el trabajo en esta línea de desarrollo y progreso social. Tal como les señalaba, el municipio no tiene por ahora una directriz clara de cómo puede desarrollar estas actividades, por lo tanto lo manifiesta en diferentes expresiones, a través de diferentes entes, las direcciones de cultura, las corporaciones y fundaciones culturales, las direcciones de desarrollo comunitario, las DIDECO, muchas veces se confunden y toman rol de gestor cultural territorial, y las casas de la cultura, que simplemente es un espacio de encuentro, un espacio de difusión, de actividades, de acción, de animación cultural. Por lo tanto, el municipio a la fecha, si es que no tiene un plan comunal de cultura, va a echar mano de lo primero que tenga para poder desarrollar sus actividades. Las motivaciones pueden ser múltiples. Las motivaciones pueden ser desde el ámbito netamente político hasta un ámbito netamente social, filantrópico. Pero siempre va a haber una actividad que va a estar encauzada cuando el municipio no tiene un norte en cuanto al desarrollo cultural. Por lo tanto, en la actualidad, insisto, acciones, planes, programas en ejecución, las municipalidades tienen libertad para poder definir sus prioridades en materia de educación, perdón, de cultura y de actividades artísticas. Y bueno, y esto es el reflejo de lo que actualmente tenemos nosotros en la región, lo que dice relación al accionar municipal a través de corporaciones y fundaciones. A la fecha, las 9 comunas de la región de Antofagasta cuentan con una corporación o fundación cultural, cada una con diferente data, cada una con diferente naturaleza, lo vamos a ver más adelante, cada una con diferentes acentos y con diferentes realidades presupuestarias en materia de recursos humanos, en materia de prioridades y también de una visión y de una misión institucional que recoge el sentir de su territorio, su particularidad, su identidad y su sentido de pertenencia. Cada una tiene diferentes acentos, cada una tiene objetivos diferentes y, ojo, en muchos casos, cada una va a variar los acentos o los matices de acuerdo al alcalde de turno. Porque no olvidar que una corporación o fundación municipal, independiente de que su fin último sea el fomento de la actividad artística, la programación, la formación de audiencia, la circulación de bienes culturales, la programación de actividades, la extensión, la vinculación, un sinnúmero de acciones técnicas, artísticas, no deja de ser política. Y por lo tanto, siempre el accionar de una corporación o fundación cultural va a estar cruzado por un acento, una inclinación política. Van a haber alcaldes y alcaldesas que van a ser más adscritos, se van a inclinar más por los eventos masivos y otros por las acciones territoriales. Y eso a ustedes no es necesario colocar ejemplos, porque en el día a día lo podemos vivir como actores y gestores culturales y artísticos de nuestro territorio. Por lo tanto, en resumen, el mundo de la administración pública reconoce sistémicamente a 3 grandes agentes culturales. El Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios, que desarrolla políticas, planifica,
programa y ejecuta proyectos. A nivel regional, el gobierno regional, conformado por el futuro gobernador provincial y los consejeros regionales, que priorizan el gasto público regional, dentro de eso el área de la cultura, de las culturas, de las artes y del patrimonio, y por otra parte las municipalidades como organismo autónomo con patrimonio y personalidad jurídica propia, con un gobierno corporativo presidido por el alcalde y secundado por los concejales en un rol de gestión, administración y control, que van a estar constantemente desde el Estado integrándose, compartiendo, conviviendo con los gestores territoriales, ya sea con el mundo de la empresa, con el mundo de la sociedad civil o tercer sector, o con el artista, gestor, trabajador de la cultura como persona natural. Antes de empezar con la teoría de las personas, y también con el afán de que descansemos, independiente de que podamos generar consultas respecto a esta primera parte, que estaba enfocada en hacerles una visión muy general, muy sobrevolando el área de la administración pública. Dejo abiertos los micrófonos para vuestras impresiones, consultas, comentarios, antes de comenzar. Y también, por supuesto, un minuto de descanso antes de continuar con la siguiente etapa y unidad dentro de esta primera parte del seminario. Por favor, adelante. Ballet folclórico. Tu nombre, Sí, colega. hola. ¿Cómo estás, colega? Bien, gracias. Soy Paloma. Olvidé, perdón, cambiarme el nombre, pero Paloma Eso. Pizarro. Bien, Paloma, bienvenida, gracias. Te escuchamos. No, gracias a ti. Tengo una consulta, o sea, no sé si me la puedes responder en realidad, pero me gustaría saber por qué no está asegurado un porcentaje para cultura en las municipalidades, o sea, para todas las municipalidades, no así, por ejemplo, creo que es Vitacura, Las Condes y Providencia, que ellos sí tienen asegurado un porcentaje específico solo para cultura, a diferencia de las demás, que se reparte entre deporte, cultura y creo que turismo, si no me equivoco. Voy a especular con una respuesta. No le voy a hacer el quite porque a lo mejor provoco. La idea es precisamente en conjunto y generando esta instancia. Tengo entendido, primero estamos hablando de una de las 3 de las 4 municipalidades más ricas de Chile, por lo tanto su nivel de ingreso es altísimo. En segundo lugar, esto pasa por un acuerdo de consejo municipal, es decir, dentro de esta autonomía que cuenta cada municipalidad, ellos están definiendo el porcentaje que están destinando a cultura como una acción política del consejo y del alcalde. En tal sentido, yo recuerdo, y no me voy a mandar el carril de exactamente el número de decreto de la instrucción, pero sí existe una normativa que se queda en el deber ser, en el me gustaría que fuera. Ojalá todos pudiesen, que es el 2% del presupuesto municipal destinado a cultura para las municipalidades del país. Eso es real. Ahora, que en la autonomía política cada municipalidad lo disponga, es harina de otro costal. Pero sí existe una directriz de buena práctica que las municipalidades del país dispongan un 2% de su presupuesto anual. Es decir, si la municipalidad de Antofagasta tiene un presupuesto de 3.600 millones de pesos, de esos 3.600 millones de pesos debe disponer a lo menos un 2%. Y eso debiera replicarse
en ese instrumento, herramienta de gestión municipal a nivel nacional. Evidentemente que aquí empiezan a colisionar otros factores y otras realidades, que son las urgencias de cada territorio. Existen municipalidades muy pobres o que tienen índices de vulnerabilidad muy altos en que su prioridad no va a estar precisamente en la cultura. Y ahí, otra vez, lamentablemente, nos dejan en la prioridad 23 de las 3 más importantes del municipio. Porque eso es una realidad territorial, que lo viven todos los gestores culturales a nivel país. Pero, salvo esas excepciones que pueden ser entendidas bajo un prisma social, de desarrollo y de carencias por contar con altos índices de cesantía, pobreza, de vulnerabilidad, existe un deber ser, un acuerdo de que sea el 2%. Que lo lleven a cabo estas municipalidades que cuentan con centros culturales, teatros, corporaciones, fundaciones y una programación de actividades que ya quisiera uno llevarla a su respectiva ciudad, es otro tema. Pero sí, respondiendo a tu consulta, ese porcentaje es de autonomía absoluta del Consejo Municipal, de llevarlo a un acuerdo y de definirlo en estos meses, porque ahora se están definiendo las políticas, la política del presupuesto anual 2021 en todas las municipalidades del país. Si mal no recuerdo, tienen aquí en la Municipalidad de Antofagasta 15, 20 de diciembre ya debiera salir humo blanco con respecto a cómo van a estar distribuidas las partidas. Espero haber respondido a grosso modo tu consulta, colega. Sí, sí, gracias. O sea, sería ideal, bueno, no sé si es posible, aprovechando, por ejemplo, esta posibilidad que tenemos de construir una nueva constitución, que a lo mejor ahí quedara plasmado esta posibilidad, porque creo que, si bien, claro, como tú dices, no todas las municipalidades tienen las mismas prioridades, y los contextos son todos distintos, creo que la cultura siempre ha sido una herramienta con la cual uno podría, por ejemplo, bajar esos niveles de vulnerabilidad, subir el empleo y así un montón de otras acciones que podrían paliar la falencia o esta pobreza que tenga cada municipio. Y entonces ahí creo que faltan estas personas, estos gestores culturales u otros tipos de gestores que puedan hacer hincapié y trabajar, digamos, en fomentar entonces el uso de estos fondos, de este porcentaje, el mínimo como propuesto, para poder aportar de esa manera a cada municipio. Exactamente, exactamente. Y yo creo que aquí respondiendo a cultura humana, no sé, colega, su nombre, hace la pregunta, ¿será que esos 3 municipios pagan patentes de otras comunas? La minería, por ejemplo, ¿dónde se paga? Gran tema, gran. Y te voy a explicar por qué son los más ricos de Chile, por las patentes. Precisamente, Sebastián, saludos Sebastián, un abrazo. Gracias Sebastián. Respondiéndole a nuestro colega Sebastián, es porque las casas matrices están allá. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el país en materia de política tributaria. Una de las grandes falencias que tiene Chile es la incapacidad de hacer una descentralización tributaria de los impuestos, del pago de las patentes. Entonces, claro, aquí en la región tú puedes tener empresas que no pagan sus patentes, no pagan sus derechos en Antofagasta, en Calama, en Tocopilla, porque su casa matriz está ¿dónde? En Avenida El Bosque, Las Condes, Gran Santiago. Y la Municipalidad de Las Condes es la que le paga la patente. Y así suma y sigue. Y es un temazo. Por eso mismo, en consideración de que las transnacionales, las empresas, la industria, el comercio, las grandes representaciones que tiene el país, tienen sus sedes y sus casas matrices en Sanhattan y tributan en Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago Centro. Entonces, claro, se ve mermado el tema y por eso ese elemento, esa herramienta del Fondo Común Municipal está construida para tratar de entregar, hacer de Robin Hood y de esos porcentajes, 50, 65%, van destinados a... Yo les voy a poner un ejemplo muy, muy claro.
y que les va a quedar patente en cuanto al nivel de ingresos de una municipalidad. Estamos en materia de gestión financiera municipal, pero no golpea directo como gestores culturales, ojo. Les pongo un ejemplo. Nuestra querida comunidad quechua de Ollagüe, la municipalidad de Ollagüe. Permisos de circulación. Pagar permisos de circulación, algo que todos hacemos con el dolor de nuestros bolsillos 2 veces al año, cuando pedimos con 2 cuotas. Un vehículo de 15 años atrás pagará 17.000 pesos. Un vehículo nuevo para una persona que se encalilla, un vehículo de 8 millones de pesos, los primeros 2 años estará pagando 300.000 pesos. ¿Cuántos de esos existen en Ollagüe? ¿Cuántos de esos existen en Las Condes? Los puros autos del Chino Río quintuplican el ingreso de patentes por permiso de circulación a la comuna de Ollagüe. Entonces, el Fondo Común Municipal lo que viene es a tratar de, en la medida de lo posible, nivelar la cancha. Pero falta mucho. Evidentemente, falta mucho. Porque si fuera por tema de contar con una efectiva y real autonomía tributaria, ahí sí que seríamos Dubái, nuestra región. O sea, entre todo lo que ha cooperado nuestra región al progreso y al desarrollo de Chile, seríamos Emiratos Árabes Unidos. Pero en vez de petróleo, sería gracias al caliche, al cobre y a otros productos de la minería. Pero en este caso, y a nuestro pesar, no es así. Profesor, Sí, adelante. hola, Hola, me Mayra, ¿cómo presento, estás? mi nombre es Mayra, sí, bien, gracias. Mire, respecto de lo que estaban conversando, creo, no sé, porque soy muy nuevita en el servicio público, igual pasa por un tema de la gestión que puedan hacer las autoridades que están de paso. A nosotros nos pasó algo súper puntual el año antepasado, y se insertó una empresa fotovoltaica acá en el territorio, muy grande, y se logró convencer a los gerentes para que pagaran sus patentes en la comuna. Nosotros tenemos un presupuesto municipal de 4.000 millones de infracción. Y esto significó que el pago de esas patentes subiera a nuestro presupuesto en más de 400 millones de pesos. Aún así, y esto va vinculado a una pregunta que le quería hacer al inicio, nosotros no tenemos definido un presupuesto para el ítem de cultura. No existe. De hecho, tampoco existe la dirección, no existe la unidad, sino que fue creada un área donde hay una persona encargada, que en este caso vengo siendo yo, desde el año 2018, y siempre me veo en esa postura de estar preguntando si se pueden o no se pueden ocupar ciertos recursos para la planificación anual del área cultural. Entonces, mi pregunta es, ¿qué requisitos tiene que cumplir un municipio que lleva 40 años en un sector privado, porque nuestra comuna pertenece a SQM, que empezó con 12 funcionarios, ahora son 300 y algo, donde antiguamente no había una necesidad cultural, ahora sí la hay y bastante? ¿Y qué requisitos tenemos que cumplir para nosotros poder exigir la dirección cultural o la unidad cultural dentro de nuestro organigrama? Porque no existe. Comprendo, mira, es una pregunta, tiene... los síntomas de la enfermedad tienen, distingo dos remedios. Como gestión municipal está en poder del Consejo Municipal, porque está dentro de sus atribuciones por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, es decir, el Consejo Municipal está facultado por la Constitución de la República y por la Ley Orgánica para poder dotar a la municipalidad de la estructura funcional que le permita desarrollar sus actividades de forma eficiente y efectiva. Por lo tanto, respecto a una dirección, es resorte netamente del Consejo Municipal, en su conjunto, en cualquier municipalidad del país. Por lo tanto, tiene que ver con una acción política democrática de cada consejo habilitar dicho espacio, de fortalecerlo y también de asignarle un determinado presupuesto
en base a diversas consideraciones, que pueden ser algo más ligado a la gestión administrativa, es decir, un presupuesto para que un grupo de trabajadores gestionen recursos para ejecutar actividades, o porque ese grupo de trabajadores le presenta propuestas al Consejo y estas van dentro del presupuesto. Por lo tanto, la primera respuesta es, la primera salida es un acto de voluntad política, democrática, de cualquier consejo municipal. La segunda salida, también, que es más orgánica y que permite tener gozar mayores grados de autonomía, dice relación con la constitución de una fundación o corporación municipal, la cual, vamos a ver en las siguientes láminas, también nace por un acuerdo de consejo municipal. Pero a diferencia, la gran diferencia entre la Dirección de Cultura y la Corporación de Cultura Municipal es que la segunda es privada, presidida por el alcalde. Es una persona jurídica de derecho privado. No es parte de la estructura municipal. Por lo tanto, no es pública. Y ahí vamos a ir viendo más adelante cuáles son las diferencias. Pero en ambos casos, si quisiéramos darle un ideal, una estructura a esa gestión, esas serían las dos primeras puertas a las cuales tú podrías golpear para darle estructura a una gestión cultural organizada en el territorio, con una visión de administración, y transformarte de esa forma en un agente cultural que gestiona. Ahora, por eso es tan importante el rol que pueden desarrollar las corporaciones y las fundaciones, porque en estricto rigor su naturaleza, por la ley orgánica constitucional, ojo, dentro del material que yo les subí a la plataforma, está el manual de corporaciones y fundaciones culturales del ministerio, que publicó el ministerio, para poder desarrollar y gestionar. Así que ahí puedes tener un excelente documento para el estudio y para revisar cuáles pueden ser los mecanismos de gestión en base a las fundaciones y corporaciones. Antes de entregarle la palabra a Marcela, que ha levantado la mano, claro, recoger los comentarios que ha desarrollado, que nos ha planteado Cristian. Claro, el tema de del recambio democrático de administración en administración evidentemente te golpea, te genera nuevos acentos, nuevas tendencias dentro de los mismos municipios, pero a fin de cuentas, si tú tienes cohesionado, y aquí es donde está la importancia de profesionalizar la cultura, y eso también significa que los municipios cuenten con equipos de trabajo de técnicos, agentes, de gestores, de profesionales, de técnicos, de la cultura, que le permita dar continuidad, es decir, de que exista una visión y una planificación estratégica que vaya más allá del gusto o de la tendencia del alcalde por determinadas artes o determinadas actividades. Por lo tanto, sí, es un factor, una externalidad, en este caso una debilidad, podríamos decir, del actual modelo, más que externalidad, porque nosotros mismos, quienes trabajamos en el mundo público, nos la generamos, de tener cambios de alcalde cada 4 años, sino es que se van antes por algún juicio. Claro que sí, Carmen Galás nos señala que tienen la misión de gestionar recursos y trabajar su plan con la comunidad y sus organizaciones. Evidentemente, Carmen, o sea, el deber de las municipalidades es apalancar recursos, o sea, el alcalde no administra, tiene que gestionar. O sea, el primer gestor de toda comuna es el alcalde con sus directores, con su gente de confianza. Por lo tanto, independiente de que hay que también ser consciente que cada municipalidad y cada territorio tiene sus propias realidades, y le insisto,
prioridades. Evidentemente que el ideal sería que todas las municipalidades pudiesen contar con un equipo estable que le permitiese soportar la ola, la marejada que significa cada 4 años un cambio de administración, el producto de la misma decisión democrática de los ciudadanos. Colega Marcela, ¿cómo está? Adelante, todos lo escuchamos. Habilite su micrófono, yo le voy a ayudar desde acá. Todavía no se escucha. ¿Aquí? Ahí sí. ¿Ahora? Ya. Ahí sí. Hola, buenas tardes, Edgardo. Bueno, para que me conozcan todos, mi nombre es Marcela, yo soy la presidenta de la agrupación Geuchama Cunzapani de San Pedro de Atacama, y de verdad encantada de estar en este curso. Mi pregunta es la siguiente, Edgardo. Tú me hablabas aquí recién respondiéndole a la niña que te hizo la pregunta antes sobre fundaciones y corporaciones municipales, ¿cierto? Aquí en San Pedro de Atacama hay una fundación que es Cultura y Turismo, ¿ya? Pero nosotros somos 4 agrupaciones las que vemos aquí en San Pedro. Y lo que el problema es que Fundación Cultura y Turismo, que depende del municipio, ya, ella solamente reciben a gente atacameña. O sea, gente atacameña puede trabajar con ellos, gente atacameña puede ir a sus ferias, y las demás personas que trabajamos en el arte y la cultura, que digamos, no somos atacameños, pero sí vivimos hace más de 20 años aquí en San Pedro, no nos tiran ni bola, pues, negrito. Y nos ponen pero para todo. Entonces quisiera saber si, bueno, tú ahora me diste el dato que en el instructivo aparece la parte de fundación y corporación, porque quiero saber si lo que están haciendo es legal. A ver, sin contar con mayores antecedentes en el área chica, sí te puedo señalar que el espíritu de cualquier fundación o corporación que se constituye al alero de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades es de acceso universal. Es decir, debe contar con la participación de todos los vecinos y vecinas, gestores, actores, activistas, oficios, técnicos, profesionales que deseen participar del proceso. O sea, la institución puede definir sus políticas, puede definir sus acentos, pero estos, y acá es un tema interpretativo, no pueden ser contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Por lo tanto, de hecho, queda abierta a interpretación, colega, su pregunta, sin el ánimo de intervenir más allá en el área chica, como le presento. Es una duda razonable la que usted tiene. Es una duda razonable que sería importante que se definiera, porque las corporaciones y las fundaciones deben definir objetivos, valores, principios, misión, visión, y trabajar como persona jurídica. Ahora, eso va a llevarla a un estudio de cuál es la naturaleza de esa fundación en particular. Por eso le digo que sin entrar en mayores detalles, le puedo entregar el título de la canción. Toda persona jurídica, de acuerdo a nuestra Constitución, de acuerdo a nuestras leyes vigentes, privilegia, promueve y protege el derecho a la asociatividad, a asociarnos y generar colectivos, personas jurídicas, fundaciones, corporaciones, juntas de vecinos, clubes deportivos. Y la única limitación que nos ponen es que no sea contrario a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Así que eso es lo que yo podría entregarle sin entrar muy a detalles, que ese es el Padre Nuestro de todas las organizaciones funcionales. A modo de ejemplo, si yo formo un club deportivo, si yo constituyo una junta de vecinos, es inconstitucional el que yo le niegue asociarse a un vecino o que se afilie una persona a practicar el deporte del cual yo tengo un club deportivo reconocido por el IND. No puedo negárselo a nadie, porque estoy vulnerando una garantía constitucional. Es lo cuanto yo puedo entregarle así como, sin entrar al detalle, de la gran norma, el Padre Nuestro, de respecto a la sociedad civil y de las personas jurídicas, y en este caso de los agentes del Estado y de los agentes culturales.
Ok. Muchas gracias, Edgardo. Me dejaste Por clarito. nada, colega Marcela. Bueno, ¿cómo? Ahí veamos un chat. Sí. Mayra nos conoce, nos está comentando el caso de María Elena, que se creó la fundación con el propósito de apalancar recursos, más que nada para la formación. Ahí tiene una directriz, ellos definieron su política, que su política es la formación. Por lo tanto, van a desarrollar planes y programas en torno a formación. Y el área cultural tiene como objetivo generar una planificación anual de actividades que fomente y potencie variadas actividades culturales para todas las edades. Claro, están actuando con dos líneas de trabajo independientes, pero también complementarias. Por eso yo creo que pasa todo por un tema de territorialmente de cómo se logran organizar. En estos momentos pueden quedarse todos, y es legítimo que así sea, y muchas veces la acción gubernamental es un poco desordenada, asistémica, que no tiene una coordinación porque aún estamos en pañales en el mundo de la cultura. Piensen que no necesariamente el Pladeco, a través de las Dideco, se lleva a efecto, las Direcciones de Desarrollo Comunitario. Y ahí tienen un ministeriazo, que actualmente es el de Desarrollo Social, que tiene planes, programas, proyectos, con una cantidad de millones de dólares que mueve en todas las comunas del país, de acceso universal, gratuito generalmente, por ser fondos públicos del Estado. Y nosotros recién vamos empezando a gatear. Y la idea es que hagamos fuerza en común para que precisamente estas nuevas instancias de participación ciudadana, comenzando por la Constitución, por la nueva Constitución que nos va a regir, permee a los diferentes niveles nacionales para que el protagonismo que por derecho le corresponde a los trabajadores de la cultura, insisto, por ser actores fundamentales en la calidad de vida de un territorio, tengan ese protagonismo y ese reconocimiento. Esperemos que así sea en favor de todos. Bueno, voy a dejar de grabar, aun cuando sigue grabando.